Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a ustedes. Amén. Este es el sermón del 20º domingo después de Trinidad. La lectura es Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14. Y el tema del sermón es ¿por qué no todos se salvan? En Mateo 22 encontramos una parábola de Jesús sobre una fiesta de bodas. En el tiempo de Cristo, cuando alguien preparaba una fiesta de casamiento, un tiempo antes de la fiesta enviaba la invitación, y los convidados decían si iban a participar o no. Después, cuando todo estaba listo, se enviaba a un sirviente para anunciarles que ya podían ir a la fiesta. Lo mismo sucedió en esta parábola de Cristo. Dice, un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mateo 22, versículos 2, 3 y 4. Y así también sucede en el reino de Dios. Por amor Dios nos llamó a participar de la vida eterna, a la fiesta de bodas del Cordero. Ya está todo listo. La salvación es por gracia, es obra de Dios. ¿Y esto por qué? Porque Dios en su propósito y consejo ordenó y dispuso, en primer lugar, que la raza humana está verdaderamente redimida y reconciliada con Dios por medio de Cristo, quien en su perfecta obediencia y su inocente pasión y muerte obtuvo para nosotros la justicia que vale ante Dios y la vida eterna. En segundo lugar, porque esos méritos y beneficios de Cristo se nos deben presentar, ofrecer y distribuir por medio de su palabra y los sacramentos. Y en tercer lugar, Dios dispuso que por su Espíritu Santo, mediante la palabra, al ser ésta predicada, oída y concedida en el corazón, Él será eficaz y activo en nosotros. Convertirá los corazones al arrepentimiento y los conservará en la verdadera fe. Y el Catecismo Menor, en la exposición breve, también lo afirma. En las preguntas 181 a 183, dice, ¿qué ha hecho por fin el Espíritu Santo en ti? El Espíritu Santo me ha conservado, mediante el Evangelio, en la verdadera fe. ¿Ha hecho el Espíritu Santo todo esto solamente por ti? Y la respuesta es, no. El Espíritu Santo llama también a toda la cristiandad en la tierra. La congrega, ilumina y santifica, y la conserva en Jesucristo en la única verdadera fe. Y la pregunta 183 dice, ¿quiere el Espíritu Santo hacer todo esto en cada persona que oye el Evangelio? Sí, pero la mayoría de los hombres obstinadamente resisten la palabra y el Espíritu de Dios, perdiéndose por su propia culpa. Ahí entendemos por qué no todos se salvan, tema del que habla nuestra parábola, por incredulidad. El rey invita a todos los convidados, pero luego presentan excusas y rechazan participar de la fiesta de bodas. Dicen los versículos 3 al 6. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron.
Miren la primera muestra de incredulidad. Dice, estos no quisieron venir. Dios los llama, los invita, pero la gente no quiere venir a Él. No creen que la vida eterna sea algo importante. Si el hombre no se salva, es porque simplemente se resiste a creer. Como dice el diácono Esteban en Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Por un tiempo, estos convidados habían aceptado la invitación del rey. Es ahora que no quieren ir a la fiesta de bodas. Por un tiempo creían en Dios, pero ahora no creen que Dios existe. Quieren hacer su propia fiesta, y al rey lo dejan plantado. Eso se llama desprecio a Dios. Pasemos a la segunda muestra de incredulidad. Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Dios los llama, Dios los invita, pero esta vez el rechazo no es manifiesto, sino sutil. Se trata de la indiferencia. Estar demasiado ocupados en las cosas del mundo, como ser el trabajo, el dinero, los lujos y los placeres mundanos. Entonces, nunca hay tiempo para Dios. La gente está tan concentrada en cómo sobrevivir el día a día que deja de lado el mundo celestial y la vida eterna. Esto se llama indiferencia a Dios. Veamos ahora la tercera muestra de incredulidad en el versículo 6. Otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Dios llama, Dios invita, pero sucede algo inesperado. Esta vez hay un odio a Dios. Imagina que vas a entregar la invitación para una boda y cuando salen a la puerta te echan a tiros, te echan a balazos. Difícilmente saldrás de ese lugar con vida. Con esto Cristo nos enseña que el odio y la oposición al reino de los cielos es algo real y que la cruz del martirio existe. El diablo está furioso contra Cristo y la iglesia. Tiene ángeles o demonios a su servicio y a secuaces humanos como sus marionetas. Y no es difícil, no es nada difícil identificarlos. Son los que promueven leyes antinaturales. Así que no busques el conflicto, tampoco el martirio, porque éste vendrá por sí solo. Tan solo confiesa la doctrina divina y mantente preparado en fe y oración. El Espíritu Santo será quien pondrá en tu boca las palabras que debas decir para testimonio a ellos. Mediante el testimonio de la fe, y llegado el caso de tu martirio por amor a Cristo y su Evangelio, la invitación al reino de los cielos llegará, incluso a los enemigos de la fe. Así como al ver la muerte de Cristo, el centurión romano confesó, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Marcos 15:39. Porque Dios también los ama, aunque ellos odien a Dios y rechacen a Dios. Quizás te preguntes, ¿habrá algún resultado con eso? Mira, la historia de la iglesia, la historia del propio Cristo, nos hace saber de casos de conversión, en donde la sangre de los mártires
fue la semilla que hizo a la gente que se volviera de su mal camino y creyera en Dios. Todavía esta parábola nos enseña dos cosas importantes. Cristo nos enseña acerca de la ira de Dios contra los enemigos de la iglesia y sobre la necesidad de la fe para ser parte de la fiesta de bodas. Veamos ahora estas dos partes entonces. Sobre la ira de Dios contra los enemigos de la iglesia, Cristo dice en la parábola, en Mateo 22:7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. El rey, en la parábola, al oír cómo humillaron y asesinaron a sus siervos, envió sus ejércitos para destruirlos. Esto se debe comprender en un sentido espiritual y no político, porque se trata de una parábola de Jesús acerca del reinado de Dios en la historia. Es decir, la manera en que Dios hace las cosas, el modo en que Él interviene con justicia en la historia, para la salvación del hombre. Aquí Cristo nos cuenta que Dios interviene y venga la sangre de sus mártires y santos, y hace justicia a su iglesia. Cristo mismo encabeza este ejército celestial con la espada de dos filos que sale de su boca, como dice Apocalipsis 1:6. También leemos en Apocalipsis 19, versículos 14 y 16. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y en su vestidura y en su muslo, Jesús tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que de esta parábola aprendan bien todos los enemigos de la cristiandad. Dios venga a su iglesia perseguida, caída y en apariencia derrotada, de parte de los herejes y los paganos con sus ideologías degeneradas, y restaura en su iglesia la doctrina pura y la santa palabra de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo. De repente son derrotados todos los herejes y enemigos de la iglesia, los traficantes de la fe y los engañadores de las almas. Son vencidos por una intervención directa de Dios, que hace brillar de nuevo su santa palabra, que salva del engaño y de las mentiras de Satanás. Un ejemplo de lo que les estoy diciendo es la historia de la Reforma Luterana. No es desconocido para nadie, para ningún cristiano, que mediante la Reforma Dios intervino en la historia en favor de la Iglesia, por tanto tiempo engañada con tradiciones de hombres que ocultaban la verdad del Evangelio de Jesucristo, mediante ideologías que tenían que ver con la salvación por las obras. Fue así que el Evangelio de la gracia de Dios volvió a brillar como sol refulgente a pleno mediodía, desde el 31 de octubre de 1517 hasta hoy, por medio de su instrumento escogido, también por gracia, el doctor Martín Lutero. De esto no debemos tener la más mínima duda. Mediante la Reforma, la doctrina de la justificación por la fe sola volvió a brillar en la Iglesia. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Y sobre la última parte de esta parábola, sobre la necesidad de la fe para la fiesta de bodas. La fe justifica y salva porque solo Cristo salva. Y por eso la necesidad de la fe en Cristo como vestido de boda, a fin de ser parte de la definitiva fiesta de bodas, la vida eterna.
acerca de la necesidad de la fe verdadera para ser parte de esta fiesta de bodas, también Cristo nos habla en la parábola. En los versículos 8 al 12 dice: Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no tenía vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Dios conoce los corazones. Y según lo que nos enseña Cristo aquí, en la vida eterna, solo los santos y creyentes estarán en la fiesta de bodas de Jesús con su iglesia. Los demás irán al infierno, llamado aquí por Cristo las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22:13. Como para darnos una idea de lo horripilante que es ese lugar, el infierno. Pero Dios les da la oportunidad a todos de arrepentirse, de creer, de congregarse y de ser parte de su iglesia en verdadera fe. Dios solo pone una condición: el vestido de boda, de la fe en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Porque sin fe en Cristo nadie podrá ser salvo. Este es el vestido de boda indispensable para entrar a la fiesta celestial. Nadie puede entrar con su propio vestido, con su propia santidad y justicia, al cielo. Nadie se salva por sus propias buenas obras o acciones. Solo aquel que está revestido de la justicia y de la santidad de Cristo podrá entrar. Por eso está escrito en Marcos 16:16: El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La parábola de Jesús termina con una advertencia entonces para la iglesia, y es sobre permanecer en la confesión pura e inalterada de la fe cristiana. No sea que al final nos suceda como aquel hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Mateo 22, versículo 11 al 13. Este invitado permaneció mudo, porque no tenía una fe cristiana que confesar. Ahí estuvo su error, su pecado. Como no tenía la fe verdadera, tampoco podía ser confesor o testigo de la fe en Cristo. Es triste ver en la iglesia cristiana personas que no saben explicar lo que creen, tan solo por no hacer un repaso del catecismo. Mira dentro de ti, a ver lo que crees, y si estás en la verdadera fe cristiana. Todavía hay tiempo. Vela por tu fe y no permitas que el diablo intente apagarla con tradiciones humanas. Porque dice la Escritura en Juan 3:36: El que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que se niega a creer, la ira de Dios pesa sobre él. Si no todos se salvan, si muchos son llamados y pocos escogidos, se debe simplemente a la dureza del corazón del hombre, por resistirse al llamado del Espíritu Santo a través del Evangelio, por su incredulidad. Pero tú, hoy alégrate,
en la buena noticia de que Dios te ha destinado para la vida eterna, mediante la fe en Cristo, quien murió por ti, quien pagó por todos tus pecados, que resucitó al tercer día y vive para siempre. Dios te creó y te redimió en Cristo para la vida eterna. La fiesta de bodas del Cordero nos espera. La buena noticia es que tienes una invitación de parte de Dios. Él te está llamando cariñosamente a las bodas de su Hijo Jesús con su iglesia. Tú también estás invitado. Tú también estás invitado. Agenda ese maravilloso evento y no lo olvides. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros siempre para la vida eterna.